Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Diagnósticos a los Archivos de Concentración, la cual tiene como objetivo explicar la importancia de aplicar un diagnóstico en el archivo de concentración a fin de identificar las fortalezas y debilidades en este. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Archivo General de la Nación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Angélica Manrique Oropesa, jefa del Departamento de Archivo Institucional y Gestión de Riesgos. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, nuestras primeras palabras van dirigidas a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Angélica Manrique. En primer lugar, para agradecerle en nombre de INAFES, este organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, su voluntad de compartir los conocimientos que posee y que corresponden a su responsabilidad como jefa del Departamento de Archivo Institucional y Gestión de Riesgos, para compartirlos con muchas y muchos empleados públicos que laboran en los diferentes municipios de todos los estados del país. Esta es la quinta sesión de varias anteriores que hemos tenido con el Archivo General de la Nación. ¿Y por qué es una quinta sesión y no un diálogo, un encuentro aislado? Porque en INAFES y que está en contacto con las preocupaciones de los municipios, tenemos una convicción, clara conciencia de la importancia que tiene manejar bien la memoria histórica de los municipios. El Archivo General de la Nación viene a ser su lema, es la Casa de la Memoria Histórica de México. Muy bien, pero esa memoria histórica, como si habláramos de un montón de neuronas que están distribuidas en un cerebro, tiene muchas casas de memoria histórica en cada uno de los municipios del país. Es no solamente una responsabilidad nacional, sino una responsabilidad municipal de primera magnitud y que llega a tener en ciertas circunstancias, como cuando se exige responsabilidad por un acto, a la hora de verificar cómo se comportó la realidad documentalmente. Entonces, algo que pareciera muerto, como es lo archivístico, y a veces utilizamos absurdamente así la expresión,
Eso mándalo al archivo muerto. Perdonen ustedes, ningún archivo está muerto. Los archivos están vivos, viven y reviven cada vez que alguien lo consulta. El Archivo General de la Nación no es una casa donde se guarden papeles. Es una casa que está abierta a toda la ciudadanía que tenga en algún momento interés en hacer una consulta pragmática de su presente o una consulta de investigación histórica. Al final de cuentas, representa eso de la memoria histórica, es la autoidentidad de la nación y en nuestro caso de los municipios. Cuenta también con las personas. ¿Cómo puedo saber quién soy? ¿Cuál es mi autoidentidad? Tendría que decir quién soy, qué hago. Y cuando ya no estemos aquí y alguien pregunte de cualquiera de nosotros, ¿quién fue? La respuesta es con otra pregunta. ¿Qué hizo? Según lo que hicimos, eso fuimos. De tal manera que, con una metáfora, es como si caminando en una playa, volteamos hacia atrás y vemos las huellas que hemos dejado marcadas en la arena. Ellas explican por qué estamos donde estamos en ese momento. Es muy importante el tema y por eso en INAFED lo celebramos. Y mis primeras palabras fueron para la ponente, a la que ahora le infiero la molestia de rogarle que agradezca al director general del archivo, el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, nuestro agradecimiento por su permanente voluntad de cooperación. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra ponencia, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la licenciada Angélica Manrique Oropesa para comenzar con su ponencia. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Leslie. Gracias, licenciado Valle. Es un honor estar con ustedes, agradeciendo siempre, como bien comentaba, al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, nuestro director general, a nuestra directora, la licenciada Mireya Quintos Martínez, y a la subdirección de cumplimiento normativo, que es a la cual pertenezco, la licenciada Elsa Saavedra Castro, las autoridades que facilitan este conocimiento y este acercamiento con instituciones como lo son ustedes, y también para poder llegar a más personas y que estos conocimientos puedan servir en el día a día de sus funciones y atribuciones. Sin más, voy a proceder a proyectar una presentación, la cual diseñamos para la charla del día de hoy. Creo que está adelante un poquito, pero... Perfecto. Pues el día de hoy con esta charla que buscamos a través del INAFED es plantear el tema, como bien lo presentaron, en un inicio, diagnósticos a los archivos de concentración. Y estos diagnósticos son importantes y relevantes, lo vamos a ver a lo largo de la charla del día de hoy, para conocer la realidad actual que tenemos en nuestros archivos. Si bien la charla del día de hoy, o lo que se plantea con la charla del día de hoy, es conocer el apartado más enfocado hacia la parte de los archivos de concentración, si bien también esto se puede aplicar en la parte de los archivos de trámite y archivos históricos, pero las características van a variar de acuerdo a el tipo de archivo. El temario que vamos a revisar el día de hoy, primeramente la parte del objetivo general, los objetivos particulares, algunos conceptos que son necesarios para que las personas que nos acompañan, las autoridades que nos acompañan tengan presentes para poder ver la importancia y la relevancia de los diagnósticos en su día a día.
¿Qué es un diagnóstico? También vamos a abordar la parte de las definiciones, los alcances que tienen estos y la estructura que estamos planteando de los archivos del formato de diagnóstico que se está aplicando en este año por parte del Archivo General de la Nación. Y bueno, para el cierre de esta charla, algunas conclusiones. La parte del objetivo, bien ya lo plantearon, es explicar la importancia y relevancia que tienen estos diagnósticos o estas herramientas en la parte del archivo de concentración con la finalidad de identificar fortalezas y debilidades en el archivo. Algunos de nuestros objetivos particulares que buscamos con la charla del día de hoy es la identificación de conceptos, la utilidad y los alcances en la elaboración de los diagnósticos, así como conocer los elementos contemplados dentro de este diagnóstico que realiza el Archivo General de la Nación durante 2023 y sobre todo enfocado a la parte de los archivos de concentración. Bien, vamos a comenzar. Es importante para la cuestión de manejar estas herramientas conocer algunos de los conceptos que nos van a apoyar para realizar este ejercicio. Y dentro de estos conceptos hay algunos conceptos que utilizamos para la salvaguarda documental, como lo decía el licenciado Valle. Muchas veces se hablan de archivos muertos o información que no tiene ese valor. Pero la información que se produce en el día a día, de acuerdo a nuestras funciones y atribuciones, va siendo relevante porque va dejando testimonio de este actuar. Y qué mejor que tener la parte de la fundamentación legal del por qué es relevante y para qué es relevante. Así damos pauta a la parte de la Ley General de Archivos, en su artículo 4, fracción 18, que nos habla ya de la parte de la conservación de archivos. Y dentro de esta conservación de archivos nos habla que es un conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar la preservación de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de documentos digitales a largo plazo. Si bien este concepto ya nos empieza a hablar no solo la parte de la materialidad de la información, sino también ahora empieza a introducir ya la parte de documentos digitales. Hoy día todos como funcionarios públicos producimos información también digital. Entonces es necesario que esa información pues también empiece a tener un orden, un seguimiento y una custodia adecuada. Asimismo también podemos encontrar la parte del artículo 5, fracción primera, que ya nos habla un poquito más de algunas cuestiones como son las medidas técnicas, administrativas, ambientales y tecnológicas para el cuidado de la información. Entonces, realmente muchas de las decisiones, muchas de las acciones que se toman inciden en la parte de nuestra documentación. Desde la parte de si hay un cuidado, en la parte del inmueble, una ocupación del mantenimiento, una cuestión del personal que está llevando esta administración de la información y la parte sobre todo también, como lo mencioné al inicio de esta charla, pues qué tanto estamos cumpliendo con las normativas vigentes. Entonces, todo esto nos va a ayudar a entender el por qué es importante realizar un constante monitoreo de esa información, del cómo está, del qué está pasando y a dónde va esa información. Lo comentaba el licenciado Valle también, procurando la parte de la memoria institucional, de la memoria histórica. Si bien nosotros tenemos una adecuada aplicación de estas medidas, seguramente dejaremos ese testimonio, esa evidencia de la información para que futuras generaciones conozcan cómo era el actuar, el andar de estas instituciones. También dentro de la Ley General de Archivos contamos con del artículo 60 al 63 que nos habla de la parte de adoptar también medidas, procedimientos que garanticen la conservación de la información. Como lo comentábamos en el artículo 5, fracción primera, estas cuestiones de medidas pues van en varias vertientes, técnicas, administrativas, ambientales, tecnológicas. Entonces, por eso es importante y relevante que haya un actuar y una constante comunicación entre áreas para salvaguardar la parte de la información. En
El artículo 61 vamos a ver que nos hablan de la parte de los servicios que podamos contratar o que podamos canalizar para la conservación de los documentos, así como la parte de los servicios, ya como lo mencionábamos en el artículo 4, que refiere a la parte de la información digital. Y bueno, esta ley también nos ayuda bastante en la parte de los archivos porque tenemos a partir del artículo 116 algunas de las infracciones que se pueden cometer si no custodiamos de manera adecuada esta información, como lo puede ser considerado dentro de las infracciones, actuar con dolo, con negligencia, ejecutar de una manera inadecuada estas medidas técnicas, ambientales, administrativas, tecnológicas. El usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar la parte de la información que estamos custodiando. Entonces, si bien ya tenemos este marco que nos indica que tenemos que tomar algunas medidas en torno a la parte de la información, pues también nos habla de las posibles infracciones que pudiéramos cometer si no custodiamos de manera adecuada esta información. Y bueno, vamos a entrar en materia. La parte de la definición del diagnóstico. Como ustedes lo pueden observar en pantalla, vemos que algunas generalidades del diagnóstico y en este sentido nos habla que es un análisis para determinar una situación, evaluar los factores que inciden en el archivo. También nos habla de un registro de información de manera integral para generar propuestas y generar una guía para evitar arbitrariedades que generen deterioros. Entonces, si se dan cuenta, vamos a buscar que un diagnóstico sea de manera integral, que sea un registro de la información de manera actual, porque si bien de alguna manera se puede tener conocimiento de lo que sucede en el archivo, pues muchas veces no se deja ese testimonio por escrito. Entonces, por eso es importante generar informes de lo que sucede en el momento actual. Y esta cuestión va a generar que generemos conocimiento de la situación de la institución. También identificar la parte de los factores que están incidiendo en la parte de algunas mejoras que se pueden realizar. Y esta identificación a su vez nos va a generar una guía para ir atendiendo de acuerdo a las prioridades. En algún momento nosotros al realizar también visitas, este departamento genera visitas a los archivos, vemos, identificamos algunas cuestiones que son prioritarias, pero también hay que hacer un análisis hacia el interior de la dependencia por la cuestión de sus funciones, por la cuestión de sus cuestiones administrativas internas, cómo se pueden priorizar. En alguna literatura que en algún momento se revisaba, veíamos que siempre es importante tener el contexto real de la situación. Y bueno, dentro de la definición tenemos un instrumento generado al interior del Archivo General de la Nación, como lo es la guía para las auditorías archivísticas, y nos habla de las definiciones de diagnósticos de archivos. Y a este diagnóstico de archivo o lo enfoca hacia la parte de los procesos que permiten obtener una visión integral de la situación y problemáticas archivísticas de la dependencia para generar un análisis, una evaluación de tareas de archivo y la parte de la clasificación de los documentos. Lo vimos un poquito de manera sintética en la lámina anterior, con algunos términos un poquito aislados, pero siempre, si se dan cuenta, la parte de los diagnósticos van a buscar generar una situación integral dentro de la dependencia para conocer las cuestiones reales de ese momento, de las necesidades, de las áreas de mejora y sobre todo también hacia la parte archivística. Dentro de estos diagnósticos tenemos una primera etapa y esa primera etapa es la creación de la administración de los documentos. Entre otros aspectos, como lo pueden ver en la lámina, pues vamos a ver la cuestión de la conservación de la documentación, los procesos técnicos que se llevan a cabo dentro de la materia archivística, las áreas de resguardo, cómo están, qué está pasando con ellas y el personal a cargo que está trabajando con la parte de la información. No solo es la parte
del conocimiento, de la formación, sino también que ellos nos pueden apoyar en algunas cuestiones de necesidades que se puedan detectar. Y también los requerimientos que pueden tener de manera interna, tanto como lo puede ser dentro del inmueble o dentro de la infraestructura o inclusive para la misma administración de la información de manera normativa y de manera física. Y bueno, como lo vimos en las láminas anteriores, nos quedaríamos con estas palabras claves para la parte de los diagnósticos, que es identifica, analiza, evalúa y jerarquiza. Entonces, este es un abstract de la parte de los diagnósticos y son los conceptos medulares para los que los van a apoyar un diagnóstico que puedan aplicar dentro de sus instituciones. En este sentido, también los diagnósticos van a buscar un alcance o van a tener un objetivo que, un alcance que ustedes van a proyectar y como lo puede ser el dar cumplimiento a la normatividad establecida en la Ley General de Archivos, sobre todo sobre lo que versa esta charla el día de hoy, es generar esta parte, que ustedes conozcan lo que se está haciendo dentro del Archivo General de la Nación y sobre todo con la parte de los archivos de concentración. Entonces nosotros buscamos esa parte del cumplimiento con la norma porque al final nosotros estamos regidos dentro de la normativa de la ley general y buscamos desde esta subdirección, desde este departamento, que se dé seguimiento y se dé cumplimiento a esta normatividad a la cual están apegados los sujetos obligados de la Administración Pública Federal. También es generar y establecer un informe real sobre la situación actual en materia de gestión documental y administración de archivos. Es decir, pues el día de hoy el archivo está en una condición y tal vez en un año, en 2 años, tenga una mejora o todo lo contrario, haya factores que están incidiendo para que no se llegue a esas mejoras o haya un atraso, ¿no? Entonces, por eso es importante generar estos informes reales. Establecer responsabilidades para la toma de decisiones. ¿Qué tanto le corresponde a un área, a otra área? Ya lo vimos al inicio de la charla, la parte de los conceptos, ¿no? Veíamos medidas ambientales, técnicas, administrativas. Entonces, ¿qué tanto eso puede recaer en un departamento u otro? ¿Qué tanto realmente yo puedo priorizar estas necesidades, pero salen de mis manos y necesito trabajar de manera conjunta con el área de jurídico, con el área de administración, con el área de humanos, ¿no? Entonces, es establecer esta parte de responsabilidades y hasta dónde mi decisión va a abonar o se necesita realmente o se requiere por parte de otra área. Identificar fortalezas y debilidades actuales del archivo. Este concepto es importante y es necesario tenerlo como es la parte de actuales y lo enfatizo porque puedo tener conocimiento de lo que sucedía en el archivo hace 10 años, pero la normativa realmente era otra. Al día de hoy se tiene la obligación de estar actualizados con las normativas que inciden directamente en mi andar como dependencia. Entonces es necesario identificar esas situaciones en el momento porque nos van a ayudar a generar estrategias para atender. Generar una adecuada administración de las áreas detectadas, ya lo decíamos. En este sentido, puedo generar o puedo detectar 10 necesidades, pero tal vez esas 10 necesidades, solo 2 estén realmente en mi tramo de responsabilidad y las otras las tengo conjuntas. O de esas 10, solamente una reincide en otra área en la cual necesito hacer de conocimiento, porque también muchas veces no se tiene conocimiento y a través de este informe ejecutivo se puede dar a conocer las necesidades de las áreas. Apoyar para una adecuada rendición de cuentas y mecanismos de transparencia ágil. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la parte de las solicitudes de información y demás y la parte de la atención rápida e inmediata? Estos diagnósticos nos van a apoyar para generar informes reales, transparentes de lo que está sucediendo en mi archivo y para brindar también esa información de manera oportuna, de manera veraz, para que se puedan tomar las decisiones adecuadas.
Y en este sentido, también la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivísticos, en este sentido, de una manera estratégica. Estos diagnósticos pueden colaborar con esta proyección del Programa Anual de Desarrollo Archivístico y también en este sentido ir enfatizando, ir priorizando qué necesidades puedo cubrir a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, en ese sentido, van de la mano estos diagnósticos con nuestro programa anual de desarrollo archivístico. Sobre todo, como lo hemos dicho a lo largo de la charla, de manera estratégica y sobre todo ya trazando la parte de los tiempos. Tal vez pueda tener ya detectado en algún lugar de un archivo en el sureste, decir, bueno, no me favorece la parte del sitio porque está cerca de una laguna. Tal vez ese cambio no se pueda dar de manera inmediata porque, como sabemos, muchos adolecemos de la parte de presupuesto y más en la parte de los municipios y estados, ¿no? Pero entonces, ¿qué estoy haciendo para que no incida de manera directa o tomando la estrategia? Sabemos que ese cambio se puede dar en un largo plazo o tal vez en un mediano, pero a corto tal vez no sea lo ideal o no se pueda suscitar por diferentes factores. Entonces, es ir previendo esa parte de atender las necesidades en tiempos reales también. Identificar y evaluar los posibles riesgos que enfrenta el archivo con la finalidad de atenderlos. Retomo un poquito el caso anterior que planteaba con la cuestión de un archivo que puede estar cerca de una laguna, de un río y demás. Entonces, ¿tengo la obligación de identificar lo que sucede con mi archivo? Sí. Tal vez haya factores que pueda controlar, sí. Tal vez ante la cuestión de la inclemencia de como lo es la naturaleza, pues no pueda actuar de manera directa, solo minimizar. Pero sí es mi responsabilidad tener ya presente lo que pueda suceder. Muchas veces en estos escenarios se obvia, ¿no? De, bueno, estoy cerca de una laguna, de un río, pues seguramente en algún momento me inundaré si es que se desborda. Pero no es lo mismo que haya un daño de algunas cajas o de la información que de la totalidad de la información. Y retomando este ejemplo, como lo vemos en el último alcance que se plantea en esta lámina, es evitar la parte de los siniestros en los espacios de almacenamiento en la documentación. Esto puede ser desde el factor natural o desde el factor de clima o desde la parte humana. Entonces, es importante y relevante que ustedes aprendan y que identifiquen la importancia y la relevancia de los diagnósticos para sus instituciones. Bien, vamos a entrar en materia con la parte de la estructura de los diagnósticos que se aplican hoy por hoy en la parte de los archivos de concentración por parte del Archivo General de la Nación en 2023. Al día de hoy, en los archivos de concentración se están aplicando diagnósticos justo para identificar estas áreas de mejora que se tienen en las dependencias. Ustedes observan en esta lámina las secciones que comprende el diagnóstico que actualmente se encuentra aplicando el Archivo General de la Nación y pueden ver que está planteado a través de 14 secciones. Esas secciones tienen algunos temas desglosados, como lo pueden ver, y en el primer elemento lo es el Sistema Institucional de Archivos. Y este Sistema Institucional de Archivos empieza con la parte del cumplimiento normativo archivístico. Ustedes recordarán en la parte de su PADA o del programa anual que uno de los sectores, de los apartados que ustedes trabajan, pues es la parte normativa. Y esta parte normativa es importante y relevante porque va a dar pauta a la parte de aplicación de procesos técnicos. Si bien no tienen instalado toda esta parte del sistema institucional o la tienen de manera parcial, pues van a adolecer o va a impactar en los demás procedimientos. Como ustedes pueden ver, en esta primera sección tenemos 53 reactivos y esos 53 reactivos recaen en toda esta parte de cumplimiento normativo que nos exige la Ley General de Archivos, desde la parte del grupo interdisciplinario, del Programa Anual de Desarrollo Archivístico, que se tiene que hacer año con año,
y que se le tiene que dar un seguimiento también a los informes de los años anteriores. Y la parte de los instrumentos de control y consulta que nos van a ayudar a dar orden, coherencia y demás a la parte de la información que estamos administrando y que estamos resguardando. Entonces es importante y relevante que ustedes los revisen, que ustedes los actualicen, que los realicen para que puedan llevar a cabo los procesos archivísticos hacia el interior de su dependencia. Las bajas documentales, que también es importante y relevante, porque cuánta de esa información pues también ya prescribió la parte del tiempo de guarda, cuánta información ya no debería de estar resguardada y nos está ocupando espacios que se requieren para recibir nueva información. Y como lo mencionábamos en la parte de los alcances, que esa información se pueda poner en peligro por alguna inundación, algún incendio que tengamos y que no nos esté generando una adecuada administración. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de estos procesos, como lo es la baja documental, las transferencias primarias y las transferencias secundarias, ya lo decía el licenciado Valle, para que esta memoria institucional llegue a la parte de los archivos históricos, para que exista la parte de difusión de conocimiento de las instituciones. Este conocimiento pues realmente nos va a generar la parte de identidad en las dependencias, ¿no? Entonces por eso es importante también que se canalice toda esta información histórica hacia las áreas que corresponden. La parte de la valoración documental, que también eso nos va a dar pauta qué procedimiento vamos a aplicar o no, qué tenemos que guardar o tenemos que canalizar hacia otro procedimiento. El Registro Nacional de Archivos, que es importante y relevante también para conocer si ustedes cuentan con la parte de los archivos de concentración, sus archivos históricos, entonces, y la parte de documentación siniestrada, ¿no? Si tenemos alguna situación que no se haya reportado, también es importante y relevante conocer el estatus para que le puedan dar la salida pertinente. Después pasamos a la segunda sección, que nos habla de la parte de la normatividad interna del archivo de concentración, y esta normatividad pues van a ser las políticas y la parte de las herramientas auxiliares que se estén desarrollando de manera interna en el archivo de concentración. Entonces, como lo veíamos en la primera sección, ¿es importante y relevante toda la parte normativa? Sí. ¿Por qué? Porque es la que nos va a regular, nos va a dar pauta de ese proceso, de ese actuar, de ese andar, y va a ser como el primer cimiento para poder dar pauta a la adecuada administración, a la adecuada gestión documental. Posteriormente pasamos a registrar la parte de la volumetría documental, es decir, la parte del volumen total de la información que tenemos resguardado en los archivos de concentración, y la parte de la periodicidad que tenemos, es decir, la parte de los años más antiguos que podamos tener la información a los años más actuales, ¿no? Y dentro de este apartado también se revisa si tenemos información ya propiamente en estantería, si tenemos en piso, ¿no? Un poco retomando esta situación de los desastres que puedan ocurrir de manera natural, pues es para evitar alguna situación. Recordemos que la parte del diagnóstico pues es una herramienta también preventiva que nos va a ayudar a detectar como estas áreas de mejora, y algunas pues como les decía se pueden atender en el tiempo corto o en un tiempo mínimo. La parte de los recursos humanos en el archivo de concentración, que son importantes y relevantes. Y en este sentido va desde el número de personas que componen el archivo de concentración, quién está, si tenemos un responsable como tal, si ese responsable está fungiendo con algunos otros cargos, pues también nos va a dar como esa pauta si se está administrando o no de manera adecuada. En la parte de cuántos hombres, cuántas mujeres tenemos por una cuestión estadística. Si tenemos capacitación, eso es en el siguiente rubro, porque una cuestión es contar con el personal que pueda cubrir con el perfil o que tenga el conocimiento técnico, pero también es importante la parte de la capacitación y actualización de los conocimientos en materia archivística. Entonces podemos tener personal que esté capacitado
pero que fue anterior a esta ley, ¿no? Entonces, ese es un indicador para entonces desarrollar estrategias para actualizar el conocimiento de este personal que trabaja. Entonces, también la parte de los recursos que se destinan al archivo de concentración. Como lo pueden ver en su lámina, tenemos ahí 4 reactivos y nos habla de la parte presupuestal. Entonces, si contamos con los elementos necesarios, si no contamos con los elementos necesarios, si se está destinando una partida presupuestal para el archivo, también es importante tenerlo presente para que puedan administrar en este sentido esos recursos, canalizar hacia las áreas que se requieran. De ahí pasamos a otra sección, como lo es la sección 7, que nos habla de la localización del archivo. Esto es una cuestión un poquito más geográfica, nos habla del espacio físico del archivo y en este sentido es hacia la parte de la región, hacia la parte de la localidad en donde está el archivo. Lo vamos a ver ahorita láminas más adelante, que nosotros nos apoyamos en la parte del Atlas Nacional de Riesgos para hacer un análisis de esta región y ver los factores que puedan incidir de la región en donde se encuentra nuestro archivo. Entonces, es importante y es relevante, sí, porque puede haber factores que nos puedan incidir si estamos en una zona de vulnerabilidad, si tenemos una zona conflictiva, si tenemos algún mercado, alguna escuela, ¿no? Entonces van a ser como factores que nos puedan incidir en la parte del resguardo, sí. En algunas charlas que hemos dado y sobre todo en la parte de conservación preventiva y demás, hablábamos en este punto que es importante porque nos pueden detonar agentes de deterioro o algunas situaciones de riesgo que hay que prever, ¿no? Desde la parte sísmica inclusive, como nos daba Leslie al inicio, la parte de las sugerencias si es que llega a suceder algún sismo o demás. Entonces es importante que lo tengamos presente, sí, porque podemos proyectar un poquito de lo que pueda acontecer dentro del archivo. La parte de las características del inmueble, si bien son necesarias porque podemos tener ahí algunas cuestiones de un inmueble propio, de un inmueble rentado, de un inmueble arrendado, de un inmueble en comodato o inclusive un inmueble que pertenece o es sitio o monumento histórico, ¿no? Entonces ahí seguramente no podremos hacer ninguna modificación y tengamos que sugerirla hacia las autoridades, como hablamos en minutos anteriores, pues seguramente si requiere una reparación, pues tendré que hablar con el INAH, con el INDAVIN, ¿no? Para poder realizar esta parte de una custodia física de mi información. Entonces, toda esta parte se localiza en esta sección, en la parte de las características del inmueble, pero no solo vemos esa parte de características de pertenencia, sino también las características físicas de los materiales los cuales pueden estar construido este inmueble, y también de la parte de los sistemas que están actuando para custodiar de manera adecuada mi información en el archivo de concentración, como lo puede ser los sistemas de detección y extinción de incendios. Lo reitero nuevamente, estamos hablando de una herramienta preventiva, entonces por ende tenemos que estar atentos a estos sistemas que seguramente Protección Civil da seguimiento junto con la parte de administración, para ahí empezamos a encontrar esta conectividad con las demás áreas. En la parte de los sistemas de alertamiento de sismos, ¿no? En la Ciudad de México contamos con el C5 que nos puede alertar, pero en las comunidades o en los municipios inclusive contamos con campanitas que podamos tener, ¿no? Que dan aviso a este tipo de situaciones que puedan suscitarse, ¿no? En la parte también de los sistemas hidráulicos, en algunos archivos tenemos la parte de que las tuberías están al interior de los depósitos documentales, ¿no? Entonces, en este sentido se entiende, algunos de los archivos, si no es que la gran mayoría, pues son espacios adaptados para almacenar, para resguardar la información. Entonces, en este sentido, pues se requiere hacer un monitoreo constante
de estas instalaciones si no puedo mover mi información, ¿no? Que lo óptimo sería que no estén estos sistemas o estos mecanismos hidráulicos dentro, pero si no lo puedo hacer, bueno, en este sentido, tengo que estar monitoreando, tengo que estar identificando que eso se puede volver un agente de riesgo para mi información, ¿no? Y dejarlo en este testimonio, en este informe por escrito, y que se le dé seguimiento. Hablo nuevamente de la conjunción de las áreas, con administración, con las áreas pertinentes, ¿no? Si es una dependencia que tenga como muy bien acotado estas áreas. Entonces, dentro de esta sección, nosotros analizamos, recabamos información de ese tipo. La parte de la viabilidad del espacio físico y geográfico para el resguardo de la documentación. Vemos en este caso si el inmueble, si el lugar, si la zona nos da para una adaptación física. Es decir, cuando nosotros recibimos información en el archivo de concentración, pues crece el volumen del resguardo. Y en este sentido, si crece el volumen, tenemos que tener ese espacio físico para poder resguardarlo en óptimas condiciones. Pero ¿qué tanto ese inmueble que tengo al día de hoy me da para almacenar toda esta información y la tengo de manera ágil, de manera oportuna en la parte de las estanterías o la tengo en el piso, ¿no? Entonces realmente esta sección va hacia ese apartado de si el espacio geográfico, como lo decíamos anteriormente, del análisis que hacemos, nos está ayudando, si el inmueble, si la parte del depósito nos está brindando esa posibilidad de resguardar toda esa información. Y en este sentido, la siguiente sección, que son características del acervo del archivo de concentración, pues nos va a dar la pauta de lo que tenemos almacenado o custodiado dentro del archivo de concentración. Y esto va desde si tengo documentación en soporte papel, lo hablaba con la parte de los conceptos de salvaguarda, si es información digital, si es información en fotografías, dependiendo del corte de la dependencia, pues probablemente haya planos, fotografías, cintas, ¿no? Entonces, toda esta parte de identificación de la materialidad de nuestro acervo nos va a ayudar también a tomar ciertas medidas de áreas de mejora que podemos tener hacia allá, ¿no? Entonces, en algunos, no sé si lo tengan presente o no, en el 1972 aproximadamente hubo por ahí un accidente con la Cineteca Nacional y se debió a la parte del almacenaje de esta información, ¿no? Entonces, justo como busca el alcance de estos diagnósticos, pues es evitar esos riesgos que ustedes puedan tener hacia el interior de su archivo. Entonces, no solo es la parte de las características, sino también cómo lo tenemos agrupado, ¿no? Los famosos atados, si lo tenemos en cajas, si lo tenemos en costales, ¿no? También esta parte de la agrupación de la información, pues la vamos a ver en estas características del acervo. Y la siguiente sección, como lo es la sección 11, nos habla del análisis de deterioros. Aquí, si se dan cuenta, dentro de la laminilla, pues tiene una nota por la cuestión de la variación que pueda haber de los hallazgos de la revisión física de la documentación. Ustedes los van a ir encontrando y esta sección se compone de los hallazgos que pueda haber, como pueden ser daños en fauna, daños de fauna en su información, si es que tienen aves, ratones, gatos o demás, ¿no? Entonces, ¿qué daño se está generando hacia mi información? O puede haber también cuestiones de microorganismos, entonces puede haber cuestiones de roturas porque los tengo en atados, ¿no? Entonces al generar atados, pues seguramente va deteriorando de los laterales la información. Y entonces en ese sentido nos va a detectar estas cuestiones de daños físicos, pero también nos va a hablar de las fumigaciones. ¿Qué tanto estamos atendiendo, como lo que estamos encontrando, como pueden ser plagas, ¿no? Los pececillos de plata, piojo de libro, entre otras faunas que podamos ahí encontrar? ¿Qué tanto lo estamos atendiendo? ¿Lo estamos realizando de manera preventiva? ¿No? Lo estamos haciendo con el inmueble. Muchas veces también ahí se confunde la parte de las fumigaciones del inmueble con la parte de atender las problemáticas necesarias para la documentación del archivo de concentración.
También en la sección 12 nosotros analizamos la parte del estado de guarda de esta información y dentro de esta administración del archivo, pues vemos la parte de la conformación de la operación del archivo de concentración. Es decir, bueno, si se tiene identificada la información, si se tiene descrita y a qué porcentaje, ¿no? Realmente lo tenemos al 100, lo tenemos al 0%. ¿Cuál es la realidad hoy por hoy de mi información? ¿Cuál es la problemática dentro de estas cuestiones operativas que tiene mi archivo? La parte de prevención y actuación de desastres nos enfocamos más hacia la parte de protección civil, si el personal está capacitado, si sabe actuar durante una situación de emergencia, como lo puede ser un sismo, un incendio, y si es que ha ocurrido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también va la parte de los planes de riesgos, ¿no? ¿Qué tanto tengo ya previsto que suceda una situación en mi archivo? Si estoy al lado de una laguna, si ya tuve con anterioridad un incendio y entonces hasta que ocurrió tuve que desarrollar mi protocolo de emergencia o lo preví con anterioridad. Y llegamos a la última sección, como lo es la seguridad de higiene. En este sentido, pues nosotros analizamos, recabamos información del equipo de seguridad que se está utilizando dentro del archivo de concentración, como lo pueden ser batas, guantes, cubrebocas, gogles, botas, fajas, etcétera. Pero también nosotros sugerimos la parte de las vacunaciones antitetánica para quienes trabajan directamente con agentes metálicos, que se da mucho dentro del archivo de concentración. Entonces, básicamente, como pueden ver esta laminilla, pues son los reactivos que nosotros analizamos al interior para un archivo de concentración, o que indagamos con estos archivos de concentración para tener una visión integral de la situación en estos archivos. Posteriormente a la recabación de datos, sigue la parte de la interpretación del diagnóstico y en este sentido, pues va a ser ya el análisis de cada pregunta que establecimos, que recabamos y en este sentido, pues se va a realizar para poder generar una cuestión de, me voy a adelantar un poquito, para poder generar un resultado de manera detallada. Y también generar una recomendación en este sentido. Ya una vez que lo detectamos, como lo decíamos al inicio de la charla, es necesario establecer el hallazgo de manera detallada para entonces a partir de ese hallazgo proyectar una probable recomendación, un probable resultado, una probable solución, ¿no? Y hablo de probable porque en este sentido se va a ir analizando, se va a ir detallando y ya cuando se tenga el producto final, ahora sí será una recomendación que tengamos que aplicar dentro de nuestro archivo, ¿no? Entonces, me regreso a la anterior porque hablábamos como de esta parte de resolución, pero me gustaría enfatizar un poquito en la parte de lo que hablábamos de localización. Este es el atlas, les muestro una imagen con lo que trabajamos nosotros y aquí viene la liga también. Y en este sentido también se recaban imágenes o fotografías de la cuestión del inmueble, del acervo y los deterioros que estamos observando en la parte que sondeamos, que la parte que revisamos en ese momento, porque seguramente eso con el paso del tiempo pues va a tener mejoras, ¿no? Entonces era importante que conocieran esta herramientita, ahorita ahí con una imagen y con el link ahí que puedan ustedes meterse a revisar. Es una herramienta maravillosa que desarrolló el Senapred, entonces ayuda muchísimo a identificar este tipo de situaciones. Entonces me regreso a la siguiente laminilla, que hablábamos de la cuestión de los elementos encontrados para la cuestión de resultados, recomendaciones, y lo que se genera desde aquí del archivo general es también generar una tabla de riesgos con la finalidad de priorizar qué es lo que está incidiendo en mayor medida a menor medida. Entonces, todas las áreas de oportunidad, todas las áreas de mejora que se puedan detectar, sí va a llevar una jerarquización al final del día
para que entonces se puedan atender en lo que platicábamos hace unos momentos, ya sea a corto, a mediano o largo plazo. Y bueno, en este sentido, la parte de las conclusiones de la importancia y relevancia de los diagnósticos en los archivos de concentración. La aplicación de los diagnósticos en los archivos de concentración va a impactar en la identificación de la documentación, la cual ya prescribió sus valores primarios. Entonces, es importante y relevante la aplicación de diagnósticos, claro. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la información que aún tenemos que tener custodiada o no. Uno de los principales problemas también es la cuestión de la administración de espacios, ya lo platicábamos hace un momento. ¿Por qué? Porque esto va a incidir si es que mi espacio es rentado. Entonces seguramente va a incidir en la parte de los montos que yo estoy pagando de rentas y que también puedo tener una mala administración de esa información al tenerla en piso, al tenerla en algunos espacios que no debería de tener, ¿no? Entonces, es importante y relevante la parte de los diagnósticos justo para identificar qué documentación debo de tener aún resguardada, que tengo que administrar y la que no tengo que canalizar a los procedimientos técnicos que sean necesarios. Y en este sentido también es importante y relevante la parte de los diagnósticos porque nos va a hablar de una retroalimentación constante para una planeación estratégica dentro del archivo. Y bueno, tenemos algunas bibliografías con las cuales se trabajaron esta charla del día de hoy y pues no me resta más que darles las gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte de la licenciada Angélica Manrique Oropesa, jefa del Departamento de Archivo Institucional y Gestión de Riesgos. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de pasar a nuestro espacio de preguntas y comentarios, licenciada, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este cierre de semana tan intenso que tuvimos desde el INAFED, brindando diferentes sesiones de trabajo, todas ellas muy interesantes, y que hoy estamos cerrando con esta quinta sesión del ciclo que hemos concertado con el Archivo General de la Nación. Decíamos desde el inicio, la Casa de la Memoria Histórica, Angélica, ha sido un gran reto, un gran compromiso el formar parte de esta conservación, ¿no? Y yo creo que justamente hacia allá apunta todo lo que hoy nos platicabas acerca de este tema tan relevante que es el contar con una, déjame decirlo como decimos acá en la FED, porque también tenemos una herramienta que como unas primeras actividades busca tener un diagnóstico, pues generar como una primera fotografía, ¿no? De dónde estamos parados, de cuál es la situación que guardan nuestros archivos, y a partir de ello, pues emprender diferentes acciones como las que tú ya mencionaste. Entonces, esa parte, primero que nada, quisiera destacarla, amigos, el papel de hacer un diagnóstico, porque pues nos sirve para diferentes aspectos. Como decíamos, primero contar con una fotografía de dónde está, de cuál es la situación de nuestros archivos. Segundo, Angélica, y aquí tú miras compartiendo tu perspectiva, nos ayuda también a identificar prioridades, establecer acciones de trabajo, establecer en algún caso política pública, encomendar acciones ya muy concretas, darles seguimiento y entonces empezar a tener resultados concretos que medimos, que evaluamos justamente con base en lo que teníamos en nuestra primera fotografía. Y eso nos irá permitiendo saber o no qué tanto avanzamos o qué tanto logramos respecto a una situación inicial que nos dio justamente este primer diagnóstico. 14 secciones, 127 elementos. Es un trabajo impresionante, Angélica, salvo las preguntas que ahorita nos empiecen a llegar en el chat. Yo te quisiera hacer algunos comentarios, a ver qué opinión te merecen, si es que tú quisieras
retomarlos por algún comentario adicional. Primero, ¿cuál es el papel que juega el Archivo General de la Nación como institución en la aplicación de estos diagnósticos, ¿no? O si es una tarea directamente de cada uno de los gobiernos locales que tenemos en nuestro país. Dos, fíjate que también me llamó la atención cuando hablamos del Atlas Municipal de Riesgos, comentar que justamente esta herramienta es muy importante y de hecho, pues todos los amigos que nos acompañan, todas las amigas que nos acompañan saben que debe existir una contraparte en el ámbito municipal, que es justamente su Atlas Municipal de Riesgos, ¿no? Y que entonces, al poder complementar este tipo de herramientas, nos vamos a generar un diagnóstico cada vez más completo. Ayer también en otra prestación excelente que nos hacía la Secretaría de Turismo, nos hablaba de un sistema de información y comentamos que también hay otras herramientas de las cuales pueden echar mano, como las que genera el propio INEGI, con una excelente herramienta, amigos y amigas, que les recomendamos, que por cierto tenemos un curso sobre ello, su mapa digital, que pues va permitiendo justamente conocer esta información tan importante a nivel físico, geográfico que comentaba Angélica, y que entonces pues ahora sí que hay elementos, ¿no? Hay elementos con los cuales de los cuales puede disponer la autoridad municipal para ir alimentando alguna de estas secciones de las que nos comentaba Angélica. Hay algunas secciones quizás que se responden con mucha facilidad, hay algunas secciones que arrojan información de mejor calidad, quizás haya secciones un poco más ásperas, más áridas, no sé, Angélica, aquí te quisiera pedir tu comentario a partir de tu experiencia personal, de lo que has visto de cómo se aplica, quién aplica, qué resultados obtienen de este diagnóstico, donde dices, mira, aquí los municipios contestan de manera excelente porque tienen una gran información, acá se ve que están batallando, en fin, como ese tipo de cosas. Es una pregunta más como de tu percepción desde tu experiencia y tu conocimiento, Angélica. Gracias. Sí, en este sentido, nada más acotaría que la parte del formato que presentamos el día de hoy es un formato que se aplica a los sujetos obligados de la Administración Pública Federal. ¿Se puede trabajar con estados y municipios? Sí. Ya hay un programa que se arrancó aquí en el Archivo General de la Nación que está trabajando con esa parte y que al final del día recordemos que en la parte de los diagnósticos hay muchísimos formatos y demás, pero también hay que tener como muy claro el objetivo que se persigue para cuando se plantea este diagnóstico, ¿no? Sobre todo en la parte de estados y municipios, la parte geográfica creo que es un elemento clave que juega con ellos bastante puntual, porque no es lo mismo el norte, el centro, el sur y demás, ¿no? Entonces son como medidas que pueden tomar de acuerdo a la parte de la zona y también tenemos otro elemento que incide, como lo puede ser la parte de las normatividades, ¿no? Entonces, la parte de las normatividades en particular, pues sí se van a matizar en la parte del territorio nacional, ¿no? Entonces sí creo que ahí es donde hay que tener como mucha cautela, mucho cuidado, que la parte normativa sea clara, que la parte normativa que estamos analizando pueda ser accesible, que pueda realmente seccionarse para poder analizarse de manera puntual, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, estados y municipios tienen ese gran reto, como es la parte de su normatividad. En la parte de la materialidad, en la parte tangible, pues sí, la parte geográfica nos va a incidir mucho, pero también creo que otro de los elementos que está incidiendo o que hemos detectado nosotros es la parte del personal, ¿no? Nunca hay personal suficiente y si aunado a eso podemos añadir que los cambios cada 3 años, cada periodo que cambia, pues va a incidir en la parte de la operación del archivo, ¿no? Entonces, la parte de la rotación del personal, pues es como un punto medular que va a dar como avance a esas tareas en la parte del archivo o va a dar un retroceso en esas tareas del archivo. Pues mira, qué buen punto señalas ahí, que en todo caso sería un instrumento como referente para la tarea de los gobiernos municipales, ¿no?
Así es. Entonces es cuestión de analizarse la necesidad de profesionales cada día más en la parte de los archivos que sean liderados por estos profesionales que se encuentran en las filas de trabajo para tener una mejor administración de la información. Y mira, justamente en lo que hacíamos estos comentarios, han llegado diversas preguntas, diversos comentarios que le pediría a mi compañera Leslie, que se nos puede apoyar con su lectura, por favor, Leslie. Claro, con mucho gusto. Vamos a dar inicio con este espacio de preguntas y comenzamos con nuestra participante Blanca Silva, que nos comenta: hola, buen día, excelente la información que nos es de gran utilidad. El formato de diagnóstico lo estructura cada entidad federativa. De no ser así, ¿nos puede compartir el formato diagnóstico o con quién nos podemos dirigir para solicitar dichos formatos? No solo de los archivos de concentración, sino del trámite e histórico. Muchas gracias. Adelante, licenciada. Gracias. En este caso, nosotros hemos desarrollado la parte del diagnóstico para archivos de concentración. Es el que tenemos nosotros, digamos que ahorita desarrollado. Dentro de la parte de los formatos también tenemos ahí como algunos otros, pero en este sentido habría que contactarse con la Subdirección de Cumplimiento Normativo para poder tener como acceso a este formato. Entonces, al final del día también, dependiendo de lo que se persiga, no hay como un formato preestablecido para cada archivo, pero este es digamos que un ejercicio que está realizando el departamento junto con la parte de la subdirección. Entonces, va a depender como de lo que busquen, ¿no? Como pudieron ver en la parte de la laminilla, son secciones que se pueden analizar, ¿no? En la parte de archivos históricos, pues seguramente algunos ni siquiera aplicarán por la naturaleza del mismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues se puede trabajar más en incidir en la parte de la consulta, ¿no? Con los investigadores, ver como la parte de las estadísticas, la parte de conservación, restauración, hay como más enfático, ¿no? Si se está trabajando o no con ese material o si está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, más bien, la parte de los formatos, pues, se pueden desarrollar de acuerdo a esto, a estas necesidades que se tengan también. Muchas gracias, licenciada, por esta respuesta. Continuamos con nuestro participante Arce RC vía Facebook, que nos pregunta: ¿las constancias de vecindad y certificaciones de documentos se envían como archivo de concentración con duración de 6 años por cuestiones de protección de datos, o bien se envía al término del ejercicio a depuración? Ok, ya en este sentido estamos hablando en cuestiones técnicas, un poquito más de fondo. Ahí se tendría que analizar como algunos otros elementos para poder dar la parte de la respuesta. Entonces, porque ya es como esta parte de documentación muy particular, entonces se tendría que analizar como algunos otros elementos. Muchas gracias, licenciada, por esta respuesta. Continuamos con nuestra participante María Tapia, que nos pregunta: buenos días, ¿en un archivo de trámite se pueden ingresar documentación como notas informativas o tarjetas informativas cuando la información se dé a una auditoría, o se tendría que quitar la documentación? Sería como el mismo caso del anterior. Empezamos a ver como ya la parte de tipos de documentos y demás, y habría que analizar con la parte de sus instrumentos y demás para ver esta parte de cómo lo están clasificando, cómo lo están tomando. Entonces, sería como muy poquito el contexto que tenemos para dar una respuesta. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con Elizabeth Martínez Quintana, que nos pregunta: ¿a qué ley me apego para el tiempo de conservación de mis archivos, puesto que el catálogo general del archivo de mi municipio tiene años que no se actualiza? Mi unidad administrativa general, licencias de construcción, usos de suelo, autorizaciones de fraccionamientos, etcétera. Ok, creo que es el caso del anterior.
hay como muchas dudas de la parte del tipo de información y cómo organizarla, cómo clasificarla y demás. Ahí, por ejemplo, si estamos, si son justo también por eso lo digo, porque desconozco si son sujetos obligados o son de algunos municipios o son de estados, se tendrían que, en el caso de estados y municipios, se tendrían que apoyar en el archivo general del estado correspondiente. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con Agustín Almanza Martínez, que nos comenta: buen día, ¿dónde se pueden revisar plazos de conservación para la documentación, ya sea de trámite de conservación para el estado de Guanajuato? Y las autoridades, auditoría, ¿hasta qué años atrás pueden solicitar información? Igual, sería revisar con el general del estado de Guanajuato. Ahí sí ya podemos como canalizar directamente porque el compañero nos colocó de dónde nos está participando. Muchas gracias, licenciada. Nuestra participante, Amada Amox Tecalco, nos pregunta: ¿qué se hace cuando se solicita al titular del sujeto obligado la implementación del archivo de concentración y hace caso omiso? Ok, habría que ver en qué estado está la parte del archivo de concentración. O sea, no sé si justo comentan que se está solicitando, pero no sabemos si ya hay una solicitud formal o hay una solicitud verbal, ¿no? Entonces, habría que revisarse esa cuestión y ver qué naturaleza tiene la dependencia de la cual nos están contactando. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con Mario Paredes, que nos pregunta: buenas tardes, ¿el manejo de información digital o electrónica cómo se manejaría en el archivo? Ok, ya hay un manual que sacó el Archivo General de la Nación. Ahora me falla un poco la memoria, no sé si es del año pasado o recién de este año, el cual les puede dar la pauta para poder administrar de mejor forma su información digital. Entonces viene como los criterios que pueden utilizar para organizar este tipo de información. Entonces, si gustan, lo podemos hacer llegar con ustedes para que lo puedan canalizar también. Y si no, también pueden entrar a la página del Archivo General de la Nación y buscar en la parte de normatividad de estos criterios. Entonces, pero sí ya hay algunos criterios que establecen las sugerencias de cómo pueden empezar ya a organizar esta información. Muchas gracias, licenciada. Nuestro participante, que se identifica como UT Ceiba Playa, nos pregunta: ¿se tiene algún tipo de apoyo o seguimiento para la creación de la estructura del archivo? Ok, en este sentido, no me queda clara la pregunta porque se habla de estructura, no sé si estructura personal, estructura física del inmueble o demás. Entonces, no sabría cómo canalizarlo. Faltaría ahí como un poquito más de información de a qué tipo de estructura se refiere. Creo que no se escucha, Leslie. Muchas gracias, licenciada. Sí, continuamos con nuestra participante Lidia Sánchez Tenorio, que nos pregunta si es posible que se capaciten a nivel de municipios como generadores en cada unidad administrativa del archivo, que podemos considerar e identificar lo que es el archivo histórico. Licenciada, tiene su micrófono apagado. Gracias. En este sentido, yo sugeriría que se acerquen en el caso de estados y municipios, primero contactar al Archivo General del Estado y vaya, si necesitan como capacitación, también aquí el Archivo General de la Nación cuenta con un departamento de capacitación. Hace unos meses recién se aperturó una plataforma digital en la cual se está capacitando. Entonces, igual se pueden acercar ya sea con la subdirección de capacitación o en su defecto visitar la parte de la plataforma digital para buscar los cursos de su interés. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta viene por Jesús Juan Pliego Ruiz, que nos pregunta: ¿cómo puedo dar de baja mi archivo de la administración anterior, ya que se cuenta con roedores
y puede perderse la información en la jefatura de limpia municipio Los Reyes La Paz. Ok, bueno, primero no es como dar de baja, así. Estamos hablando ya si hay un daño por roedores, que tenemos ahí una cuestión de algún riesgo sanitario, ya por fauna hay un daño. Entonces habría que revisar, dependiendo habla de la jefatura de limpia del municipio de Los Reyes La Paz. Entonces tendríamos que ver que de acuerdo como en la parte si está recibiendo esta dependencia a quién pertenece como esta dependencia para que entonces arranque el trámite correspondiente. Para los sujetos obligados nosotros tenemos un procedimiento de desincorporación por riesgo sanitario o documentación siniestrada. Entonces, en ese sentido, habría que ver esta dependencia a quién está adscrita para buscar ese procedimiento, si es que lo tienen, porque se pide una serie de requerimientos, por decir, en la parte de la Administración Pública Federal, nosotros se les pide la parte de levantar actas ante el Ministerio Público, actas al interior, evidencia fotográfica, la parte de inventarios de esta documentación, ¿no? Entonces habría que ver primero esta dependencia a quién le pertenece, quién es que mandata hacia ella y entonces arrancar el procedimiento si fuera el caso de riesgo sanitario. También nosotros pedimos la participación de Protección Civil para levantar la parte de los informes correspondientes para determinar si es un riesgo sanitario. Muchas gracias, licenciada. Esta última pregunta que hemos llegado a identificar viene por nuestra participante Nancy San Juan Hernández y nos pregunta, ¿tienen alguna certificación para los municipios que cumplen con la Ley General de Archivos o algún seguimiento a nivel federal para verificar sus diagnósticos de inmuebles? En la parte de las certificaciones como tal, no tengo conocimiento de que existan. Sería como en ese sentido contactarse con el Registro Nacional de Archivos para verificar este dato, si es que existiera. Igual sería con la subdirectora del Registro Nacional de Archivos. Y la parte del seguimiento a nivel federal para verificar los diagnósticos, es más bien como las visitas que estamos realizando. Se están realizando visitas a los sujetos obligados para verificar el cumplimiento normativo a través de estos diagnósticos. Entonces, más bien va enfocado en ese sentido. Muchas gracias, licenciada. Nos acaba de llegar otra pregunta por parte de Naye Polanco vía Facebook y nos comenta, hola, ¿qué se hace cuando mi administración no me proporciona el material para el resguardo de mi archivo, ya que mis archivos ya necesitan nuevas cajas? Ok, en este sentido, la sugerencia sería aplicar un diagnóstico, tener esa evidencia, ese registro ya por escrito de las necesidades que tiene el archivo. Desconocemos un poquito justo lo que platicaba o lo que comentaba con las preguntas anteriores. Cuando desconocemos la parte del contexto, no podríamos como brindar una determinación tal cual, sino más bien que se establezca o se realice un diagnóstico para verificar, porque pueden ser como muchos factores los cuales pueden incidir al no llegar la parte de los materiales que se necesitan, ¿no? Entonces hay que ir ubicando en dónde está ese tramo de responsabilidad. Muchas gracias, licenciada, por darle atención a todas las preguntas e inquietudes de nuestros participantes. Y antes de dar paso a nuestro cierre, me permito cederle nuevamente el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor, licenciado. Muchas gracias. Angélica, pues una muy buena cantidad de preguntas y de muy diversa índole, pero todas con muchas inquietudes, ¿no? Fíjate que a mí me hacen resaltar un par de aspectos, salvo tu mejor opinión para ir cerrando ya esta brillante sesión. Primero, como bien señalabas, a raíz de alguna pregunta que nos llegó, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que también un poco nos enfatizaba Néstor Roldán del municipio de Puebla en cuanto a las responsabilidades, digamos, ¿no? Todos los funcionarios públicos, yo creo que es importante resaltarlo, Angélica, todas las personas servidores públicas pues tenemos que cumplir una responsabilidad y eso pues obviamente abarca a las personas que
son responsables de los archivos municipales. Entonces, pues el trabajo que hagamos o dejemos de hacer está sujeto a una responsabilidad que seguramente está contemplada en la Ley General de Archivos o en alguna otra que quizás tú nos puedas precisar. Pero yo aquí lo que quisiera destacar es esto, ¿no? De que todos somos sujetos obligados a cumplir una responsabilidad y que entonces nuestro trabajo pues está debidamente evaluado, amigas. Entonces aquí lo importante sería eso, hacer notar a nuestros compañeros o compañeras que se encargan de estas actividades en los archivos. Primer punto es, como personas de relaciones públicas tenemos una obligación y estamos sujetos a una legislación. Y luego dos, por algunas preguntas que te hacían, quizás también yo resaltaría, en general, lo que sí ofrece el Archivo General de la Nación para todos aquellos que llevan a cabo la labor en los municipios de ese trabajo archivístico. Y una referencia que tú hacías muy atinada tiene que ver con toda esa oferta de capacitación que ya nos da mucho gusto. El Archivo General de la Nación cada día la está consolidando, la está haciendo más rica, más amplia. Y yo me permití ponerles ahí una liga de justamente la presentación que hizo el Archivo General de la Nación de este programa anual de capacitación, amigas, amigos. Como bien señalaba la licenciada Manrique, pues ahí van a poder encontrar todos los detalles de esta oferta tan interesante que está ofreciendo el archivo para respaldo de todos ustedes. Y adicionalmente, por cierto, saludos a la maestra Mireya Quintos, que es una gran colaboradora del Archivo General de la Nación, que en su momento nos comentaba que, bueno, además de eso, pues si alguien tiene una duda en particular, perfectamente puede acudir a las autoridades del Archivo General de la Nación, quienes podrán atenderlos, canalizarlos o pues en un momento decirles, mira, esto se atiende en otra ventanilla, ¿no, Angélica? Esos puntos y por supuesto, pues destacaría finalmente para cerrar esto que nos dejaste como una lámina tan sintética, el gran trabajo que se tiene que hacer para llevar a cabo un diagnóstico. Y nosotros, amigos, amigas, como hemos hecho en otras sesiones del Archivo General de la Nación, resaltar que el área de archivos no es un área de castigos, realmente es un área de una gran responsabilidad para todos los servidores que ahí se vayan a asignar, porque vean, si no, lo que decía Angélica, el primer trabajo que hay que hacer es diagnosticar qué significa, identificar, analizar, priorizar y evaluar, ¿no? Y eso lo hacemos en todas las áreas, no solo en la parte de archivo, y en todas las áreas, pues esta gestión administrativa es fundamental. Entonces, así como es fundamental gestionar recursos públicos, hacer un programa de desarrollo urbano, gestionar los servicios públicos municipales, de la misma relevancia es el trabajo en los archivos institucionales. Angélica, un último comentario para cerrar tu gran exposición al día de hoy. Primeramente, agradecerle a todos ustedes y a las autoridades del Archivo General de la Nación. Y en este sentido, como bien decía el licenciado, los archivos es comenzar también con el cimiento de una nueva cultura hacia los archivos, de la perspectiva que se tiene que no es un área de castigo, es un área que demanda muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad y demanda también recursos cada día profesionalizados, actualizados, y que solamente así también vamos a conseguir, pues en este sentido, transparencia, vamos a conseguir identidad y la parte de la permanencia de la memoria. Pues con este último mensaje, amigos y amigos, despedimos a la licenciada Angélica Manrique Oropesa, jefa del Departamento de Archivo Institucional y Gestión de Riesgos del Archivo General de la Nación. Angélica, muy gentil, muy amable por hacerte un espacio en tu agenda. En nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, te damos las gracias por esta brillante exposición, diagnósticos a los archivos de concentración, la importancia de saber qué tenemos para que a partir de ahí emprendamos tareas de planeación, de definición de prioridades y, por supuesto, de evaluación de nuestro trabajo cotidiano. Amigos, amigas, a todos ustedes también les damos las gracias
La verdad es un placer que nos acompañen y que estemos orando juntos esta semana. Igual en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED, de nuestro titular, licenciado Ignacio Valle Fernández, les damos las gracias por habernos acompañado. Angélica, seguimos con ustedes en la próxima sesión que va a estar igual de interesante. Los archivos y las catástrofes, ¿no? Vean qué tema nos va con el que nos vamos a encontrar el próximo 18 de agosto. En ese mismo horario, amigas, no se lo pierdan. Va a estar bien interesante todo este tema porque vamos a abordar algunos aspectos que hoy Angélica ya nos puso en la mesa. Pues gracias a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Que tengan una gran tarde y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.